Hola, qué alegre que estés viendo un nuevo video y hoy traigo para ti o traemos para ti una nueva entrevista con una invitada muy especial y esperamos que su testimonio, sus vivencias puedan ser de gran ayuda para ti también y puedas quizás verte reflejado en el testimonio de ella o algún día en el futuro puede ser que vayas a vivir esta experiencia también. Así que sin más, tengo el privilegio ahora de presentar a la invitada para esta entrevista. Hola Majo, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Un privilegio. Gracias a ti por tu tiempo. Quizás podemos empezar con que te presentes. Dinos, yo ya dije tu nombre, pero háblanos más acerca de ti, lo que tú quieras contarnos acerca de ti. A ver qué les puedo contar. Bueno, soy de Argentina, se nota Ujú, quizás por mi acento, ujú, de Buenos Aires. Tengo 33 años, un hijo, estoy casada. No sé mucho qué decir, ujú. pero feliz de poder participar así, de charlar con vos. Ok, qué bueno. Tal vez nos puedes contar así rápidamente tu proceso en la vida cristiana. ¿Creciste en un hogar cristiano o no? ¿O te uniste a una iglesia a qué edad? ¿Cómo fue? Tal vez puedes contarnos un poco acerca de eso. Bueno, yo creo que siempre de alguna forma tuve algún tipo de relación así con una iglesia. No Ujú, importa qué denominación, porque fui pasando por muchas, pero, viste, viene de mis abuelos, viene siempre como un poco por tradición, ¿no? Como un poco como que viene de generación en generación. Me acuerdo con mis abuelos, de ir con mi mamá, porque mi abuelo tenía problemas en la pierna, me acuerdo, entonces íbamos a las iglesias, me acuerdo, bueno, de haber tomado la comunión en su momento, ¿no? Acá le decimos la comunión, no sé, la iglesia católica. sí. Eh, pero después seguí más adelante recorriendo iglesias, pero es más que nada por costumbre, porque es la verdad. O sea, cuando uno es chiquito es muy raro a veces que se interese, o al menos hablo por mí, de ese Ujú, tipo de cosas. O sea, lo hacía por costumbre, porque bueno, ¿viste? No sé, mi mamá lo hizo, mi abuela y la abuela y así, pero ujú. no por convicción o por entender algo. Y creo que también así terminé creciendo, o sea, con una idea muy poco clara, o sea, como que sí creyendo, pero como que, ¿viste? Cuando no entendés bien, digamos, Mm, en qué básicamente estás creyendo. exacto. Eh, claro, o sea, sí creía en Dios, pues decir, bueno, sí creo en Dios. Si me preguntás qué creía, no, o sea, ni yo sé qué idea tenía. Ok, Y así ok. llegó a mis 17 años con una idea, o mis 18, con Ujú, una idea de que me acuerdo de que, no sé, en ese momento yo me había puesto de novia y qué sé yo, y mi idea de Dios, para que te imagines, era, no sé, cuando me va todo bien, ay, gracias, muchas gracias. Cuando ujú, me va todo mal, no te quiero hablar. ok. No te Ujú, quiero hablar, está todo mal, no quiero saber nada. ujú. Ese era ¿no? Como que mi idea, en cierta forma, igual ahora que uno lo piensa, digo, bueno, de cierta forma tenía una comunicación con Dios, pero no Una entendía bien comunicación cómo, sincera. claro, Ujú, como que no entendía bien cómo era la cosa. Como, bueno, está todo bien, estoy feliz, está todo mal, no quiero hablarte. Tenés la culpa vos. Es ok. como así, un Ujú. poco. Y en esa edad vos frecuentabas la iglesia así tradicionalmente, como hay la tradición allá se frecuenta también cada fin de semana, sábado, domingo, la iglesia. ¿Tú también eras, yo me confundo entre tú y vos, perdón. Claro, pasa nada. ¿También frecuentabas la iglesia así o era solo de creer? En ese momento ya a esa altura, no. O sea, Ah, ok. creo que todo terminó cuando a los, sí, más o menos, 10 años que tomé la comunión, como se solía hacer, y Ujú. ahí quedó. Es como, bueno, lo hago porque es tradición, porque hay que hacer esto. Me acuerdo que mis anotaciones, incluso porque se nota que no quería estar ahí, o sea, que no tenía ganas de hacerlo, eran, ni yo me entendía lo que escribía, para que te des una idea. Lo escribía así porque tenía que hacerlo y tenía que ir, pero Ujú. nunca estuve convencida de eso, o sea, no entendía ni por qué lo hacía. No fue por la motivación del regalo, entonces, ¿no dan regalo en Argentina por la comunión, Sí, los abuelos? Ok. te dan plata.
Ok. Mi mamá me había hecho toda una maqueta, unas cosas que se usaban en ese momento, pero así todo, claro, después de eso, bueno, ya cumplí. Ujú. Listo. Ok. Entonces era muy raro, sinceramente no lo tengo ni en mi recuerdo si he ido, así que imagínate que no creo. Ujú. Pero no volví a ir hasta muchísimos años, hasta que uno se encontró en el medio del pozo. Ok. Tal vez puedes contarnos un poco acerca de eso. Después te uniste ya a una denominación cristiana o formalizaste, por decir así, tu relación con Dios. Al principio no, o sea, mi primer acercamiento, si vos me preguntaras, así momentos claves que más me acuerde, sí, tengo, Ujú. o sea, justamente a mis 18 yo fui mamá soltera, entonces a los 18 yo quedé embarazada y a los 19, ¿no? Yo tuve a mi hijo. Entonces, imagínate lo que, eso sí fue un golpe. Yo estaba en la Claro. facultad, en el, en el tope, en mi facultad me estaba yendo espectacular, entonces todo bien. Ujú. De repente llegó algo que me desestabilizó absolutamente todo, es como que fue un shock y no entendía qué estaba pasando. Claro. Entonces, ahí fue como de estar allá arriba, obviamente la facultad para mí fue irremontable, o sea, no Ujú. podía, era la carrera que a mí me gustaba, yo tenía aparte una convicción muy particular, yo estudiaba en ese momento psicología Ok. y, y siempre dije en ese momento que yo quería estudiar psicología porque quería mostrar a las personas que había otra forma de ver las cosas. Ujú. Esa fue o sea, esa fue la razón por la cual yo dije que quería estudiar psicología. Entonces yo estaba realmente convencida, o sea, me gustaba lo que hacía, pero entré en una decadencia que no la podía remontar y obviamente lo tuve que dejar en ese momento. Ok. Entonces, claro, depresión, Ujú. las peores ideas que te puedas imaginar que se le puede pasar a una persona en ese momento, A las una persona pensé, depresiva. Ujú. sí, 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 realmente, o sea, eh, mi mamá se te ponía mal, obviamente, porque las típicas que escucha esas canciones que decís, viste, bueno, Cortavenas. claro, sí, Ok. viste, que si me muero, no sé qué, y vos decís, bueno, te asustás. Ujú. Pero sí, sí, o sea, fue un momento muy, muy complicado. Y me acuerdo que ya después, creo que fue después de que nazca mi hijo, si no me recuerdo mal, porque aparte yo había bajado muchísimo de peso, estaba consumida. Ujú. O sea, horrible, horrible, horrible. Fue de las cosas que más me acuerdo. Y sí me acuerdo de mi mamá, que fue a una iglesia evangélica, si no recuerdo mal, que conocía por una amiga de ella, que se había curado del cáncer, entonces me dijo, ¿por qué no me acompañas? Sí, qué sé yo, ¿por qué no? Y ahí mi hijo tenía meses. Ujú. Yo había tenido una pelea muy fuerte con el padre en ese momento, o sea, no aparecía y desaparecía, pero en ese momento tenía un diálogo, en ese momento me había peleado otra vez, entonces me acuerdo de la frase, era una pastora en ese momento de lo que estaba hablando cuando yo fui a esa iglesia, me acuerdo de la frase que el día de hoy que me la sigo acordando que dijo, bueno, pídale algo a Dios, pruébelo, pídale algo. Imagínate 18 años, 19 años, perdón, ¿qué voy a Ujú. pedir? Ujú. O sea, pido lo que todo el mundo se puede imaginar. Dije, bueno, a ver, si me estás escuchando, esto quiero. Yo quiero volver con el padre de mi hijo. Así. Pero fue, bueno, y a los 2 o 3 días me manda un mensaje y fue como, ¿en serio? O sea, wow, qué efectivo, ¿no? Ujú. Es que fue esa sensación, fue como, oye, me estás escuchando. Porque claro, nunca había tenido una relación con Dios. Ujú. Pero el tiempo, y después es la enseñanza que yo saco, porque estuve 4 años así, yendo y viniendo, muy feos, muy feos. Y si vos me preguntás, por ejemplo, algo que aprendí de eso fue que Dios me puede dar lo que yo quiero, pero Él tiene lo que yo necesito. Ah, ok, bueno, Esa fue mi ok. primera enseñanza de todo eso. Fue como, yo te puedo dar lo que vos quieras. O sea, no pasa por poder dártelo o no poder dártelo. Ujú. Pasa porque yo sé lo que vos necesitas. Pero Exacto. el punto es que en realidad yo necesitaba eso porque no hubiera habido otra forma de entender. Ujú. Entonces, en el camino de todo eso, sí fui a muchas iglesias,
evangélicas, o sea, es un recorrido, pero de los que te imagines. De una persona que prueba de todo porque querés estar bien y no sabes dónde buscar. De que te tiren las cartas, de que decís, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Como si fuera una fórmula mágica. Bueno, yo quiero esto, necesito saber qué va a pasar, no todos los seres humanos nos gustaría saber qué es lo que va a pasar. Claro. Tenemos esa tendencia. Entonces, claro, uno en la desesperación busca por todos lados. Hasta que pasa muchísimo tiempo, ¿no? Uno intentando rehacer su vida y tampoco salía, ¿no? Porque uno lo hace por uno mismo. Y el segundo momento clave, también ahí en mi relación con Dios, o sea, en lo personal hablo, ¿no? Desde mí sola, sin familia. Fue justamente que hice una oración que yo se la contaba a un amigo una vez y que a mí me pareció de las más, creo que entre esa que te decía recién y esta que te voy a decir ahora, fueron de las más sinceras que tuve con Dios, pero de las más a corazón abierto. O sea, me acuerdo de mí una noche llorando diciéndole, bueno, Dios, dame a alguien que me quiere la mitad de lo que yo quise. Eso es lo que yo le dije a Dios. Creo que de las oraciones más sinceras que tuve en mi vida. O sea, si vos me preguntas cuáles son las que más me acuerdo, son las que más me acuerdo. Y a la semana aparece mi marido, aparece el mi marido. Y así, bueno, hemos transitado, a partir de ahí después las pruebas empiezan juntos. Sí, sí. Ok, Esos fueron mis interesante. primeros encuentros así muy, muy, muy personales que yo tuve con Dios. Bien, gracias por esa historia entonces. Y ahora adentrémonos más a la situación en la que estás ahora. Ahora tu imagen de Dios ha cambiado, has vivido diferentes pruebas con Él. A esas pruebas iremos después. Pero cuéntanos ahora ese punto que te hizo ver a Dios de una manera diferente. Si has visto las otras entrevistas que he hecho aquí en este canal, has visto que eh, han habido personas que han influido en la vida de uno, libros, situaciones, tú ya comentaste algunas también. ¿Cómo cómo fue en tu caso? Creo que fue todo parte de un proceso, ¿no? Viste que Dios llega a todos de maneras muy distintas. Y hay algo en lo que estoy de acuerdo con Cristian, que dijo en la entrevista, que es, y estoy pero súper de acuerdo, que es que no hay mejor sermón que una vida restaurada. Parafraseando más o menos lo que dijo Cristian, Sí, ¿no? sí. En la entrevista. Creo exactamente lo mismo. A mí me pasó, y ya en realidad, incluso hasta como matrimonio, de poder charlar, de que a veces surgen preguntas que no tenés la respuesta y vos decís, bueno, después y la guardás y queda ahí. Y hay cosas que a uno lo empiezan a marcar, ¿no? Como que a veces tenés a personas cercanas o amigos a los que no le podés dar la esperanza que vos estás conociendo, o sea, o que entendiste o que descubriste, ¿no? En ese momento. Y a mí me pasaba que me resultaba raro no poderle dar esperanza a una persona que había perdido a su hijo porque se suicidó, por ejemplo. Y yo dije, qué raro, ¿no? Pero todo, como te digo, uno empieza a guardar en el cajón esas dudas o esas situaciones en las que vos te encontrás y decís, mmm, algo me hace ruido, pero no entiendo qué es. Entonces, vos vas pasando por un montón de situaciones, en lo personal, o sea, hubo cosas o algo que me hizo tener ese mismo sentimiento de decir, para acá hay algo raro. Si yo estoy diciendo que Dios te restaura, que te cambia la vida, que Dios es todopoderoso, que Dios es inmenso, ¿qué pasa que yo no puedo darle esperanza a alguien? Eso era un pensamiento que me quedó en la cabeza, pero que uno, como vas viviendo y la rutina y todo te absorbe, no te das cuenta que después lo dejaste atrás. Y me pasó, después de un montón de cosas que, bueno, ahora te contaré, un montón de vivencias que para mí fueron una gran experiencia con Dios, un gran crecimiento, o sea, fue sentirme recontra cerca y cambiar mi relación, la forma de hablarle, la forma de todo. Estar, por ejemplo, verme diciendo, no sé, en una reunión en la iglesia, hablando de Dios y diciéndoles que, pero que Dios puede hacer todo, misma situación, o sea, el mismo concepto.
que Dios puede hacer todo, que tenemos que confiar y que todo es posible. Y a los 3 meses, antes de la pandemia, encontrarme con un problema en lo personal, pues, económico, tan grande, que me terminé poniendo a llorar en el baño de mi oficina. Y dije, y fue el mismo sentimiento, ¿cómo puede ser que si yo creo en esto, y si yo viví todo lo que viví, y que vengo viviendo en ese momento era hace 2 años, ¿cómo puede ser que me ponga así? O sea, hay algo que no está bien. Ese fue como el mismo pensamiento, o sea, como el mismo parámetro. Si yo estoy hablando de esto, ¿cómo puede ser que no pueda vivir lo que te estoy diciendo? Más allá de que somos seres humanos y que obviamente vamos a caer. Pero hoy, por ahí, ante una situación difícil, entiendo un montón de cosas que sé que es un problema mío, que Dios no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es un problema de percepción, es un problema porque obviamente soy un ser humano, pero el entendimiento que uno tiene de Dios es otro. O sea, por más que se esté viviendo el mundo abajo, yo sé que las circunstancias muestran una cosa, pero que Dios dice otra. Exacto. Y antes no me pasaba eso, o sea, no lo podía separar, es como que, o sea, ya te digo, ese mismo sentimiento de decir, pero ¿cómo yo hablo de un Dios que es así y estoy como estoy? Para mí eso empezó a ser un cortocircuito. Exacto. Y de repente, nada, la pandemia me permitió conocer muchísima gente y hacer amigos de, no sé, de que veía incluso de resúmenes de escuela sabática y todas esas cosas. Y hacerme amigos de esas personas y que empecemos a estudiar juntos y de repente decir, para. Wow, esto es más grande de lo que yo pensaba. Había adoptado una frase que era, las buenas nuevas son más buenas de lo que pensaba. Wow, muy buena frase. Sí. Y fue como, wow, y cada vez hizo más grande, y cada vez hizo más grande, y cada vez hizo más grande, y cada vez respondía más mis preguntas. Y entonces cuando pasa eso, decís, eso tal vez para muchos que están escuchando ahora, porque cuando uno lee la Biblia ve hombres grandes que tuvieron grandes experiencias con Dios y uno dice, wow, qué fe, pero es que tenían una relación muy íntima con Dios. Pero Dios no depende de eso para eh, hacer algo en nuestras vidas. no. Simplemente Él quiere que queramos y Él va a actuar, porque escucho en mi vida como pastor, escucho muchas personas que dicen, es que no tengo suficiente fe, es que mi fe no llega, como que Dios dice, bueno, hasta aquí, aquí hay una línea, si tu fe sobrepasa o toca por lo menos esta línea, entonces yo voy a orar un milagro en tu vida. Pero si no, por más que ores, por más que llores o que quieras, pero si tu fe no llega a este nivel, entonces lo siento, pero no puedo hacer nada. Ese es un punto. O sea, aún cuando no tenemos esa relación tan íntima con Dios como se predica o uno la quisiera, aún en esas circunstancias, Dios actúa. Es Y que, ujú, uy, no, es sí. que sabes qué creo que me pasó y que nos puede pasar a muchos, no sé, me hace acordar a Pedro. Ujú, Uno cree, o sea, yo estaba totalmente convencida, si vos me preguntás, yo realmente estaba convencida de lo que estaba diciendo porque había vivido una situación increíble de la que Dios me sacó, de la forma, o sea, las cosas que había hecho Dios. Y que yo, obviamente, no hubo dudas, porque cuando no hay absolutamente nada humano para hacer, no había ujú, dudas que era Dios. O sea, no es que personas que realmente ni siquiera creen en Dios me han dicho, mirá, esto fue un milagro. O ujú. sea, realmente era tan notable la situación que personas que Wow. no creen realmente se dan cuenta que algo pasó y que nadie tenía explicación para lo que pasó y yo decía, bueno, justamente es Dios. Y Ujú. habiendo vivido eso, a veces uno cree que está en un estado con Dios, por eso me acuerdo de Pedro, que está en un estado con Dios, Ok, ok. Ujú. como que él decía, viste, no te voy a negar, bueno, y de repente la realidad, ¿me entendés? Te choca, y ahí es cuando, por eso te digo, ese mismo concepto que tenía antes de decir, pero ¿cómo? Si yo realmente estoy convencida, o sea, realmente creo, no es que no creía, o sea, yo, va a sonar medio redundante, pero yo creía que creía de esa forma, Exacto. Sí, yo pero las te entiendo. circunstancias
me llevó puesta. Mm, Entonces es como, hay algo que falla en la ecuación, hay algo que no mm. estoy entendiendo. Eh, a mí me pasó algo parecido, lo que te pasó a vos. Una vez en Guatemala estaba haciendo una campaña evangelística y era un día viernes, era como el último día de la campaña y yo prediqué. Entonces hice un llamado para todas aquellas personas que querían aceptar a Jesús como su rey. Y yo dije, ven que él te va a librar, Él tiene el poder para librarte de la esclavitud en la que estás. Entonces, cuando yo hice el llamado, pasaron varias personas y dentro de esas personas pasó una persona gateando porque iba súper borracho. Se sentía el olor a alcohol. Y los bautizos iban a ser al próximo día, el sábado. Entonces yo vi que oré por todas las personas ahí que habían pasado al frente y a esta persona como que yo no la tomé en serio. Yo dije, ah, bueno, estaba borracho y por eso pasó. Voy a hacer corta la historia porque no se trata de mi testimonio hoy, pero lo cuento porque pasa muy bien con lo que contaste. Entonces, al siguiente día que yo llego a la iglesia, había una persona ahí bien bañada, afeitada, que yo no la conocía, no pertenecía a esa iglesia donde yo era pastor. Y yo dije, ¿quién es esta persona? Y me dijo, no me conoce, ¿verdad? Y cuando me habló, yo llegué, me dio un olor a alcohol. Entonces dije, ah, puede ser que sea la persona de ayer. Y le dije, ¿eres la persona que pasó ayer? Y me dijo, sí. Y me contó su historia, así breve. Me dijo, yo soy una persona que cuando me pagan mi salario, me lo gasto en alcohol. En veces no le doy nada a mi esposa y a mis hijos y empiezo a tomar hasta que me acabo todo. Y esa vez yo había recibido mi paga ese viernes, empecé a tomar, ya no tenía nada y iba camino para la casa. En el camino para la casa, él iba casi ciego, vio la iglesia abierta y vio que habían personas y luces, él veía como luces y él pensó que era una fiesta. Entonces él dijo, hoy hay fiesta y en las fiestas siempre hay alcohol gratis. Entonces fue y entró. Para su sorpresa no era la fiesta como él pensaba y entonces dice que él dijo, bueno, por educación me voy a quedar sentado, voy a esperar de que termine y de ahí me voy. Y justo yo ahí estaba predicando de que Jesús nos liberta de la esclavitud. Y me dijo, es que yo estaba atrapado en el alcoholismo. En realidad yo no quería maltratar a mi familia gastándome todo en alcohol, pero no podía salir de eso. Yo tenía que beber siempre. Y cuando dijo eso, creí y pasé al frente. Wow. Bueno, corta la historia, se bautizó, nunca más volvió a tomar. Entonces, lo que tú decías, él me mostró a mí que yo estaba predicando una cosa en la cual yo no creía. Yo decía, ven, Jesús te liberta de todo, de la esclavitud. Y un borracho, por decirlo así, que no tenía ningún conocimiento de Dios en ese momento, por decirlo así, no tenía la fe que yo pastor, tenía. Pasó, él creyó, él sí creyó lo que yo estaba predicando, lo que yo mismo no creía. Y así pasó. Me Es mostró que, que yo no creía lo que yo pensaba que exacto, creía. Sí. es que eso es lo que a uno de repente lo desestabiliza y dice, pero si yo estoy diciendo esto, no es por lo que vean los demás, porque esto es personal, es decir, si yo estoy diciendo esto, o sea, es como que se nota cuando alguien vive lo que cree. Y no porque no seamos seres humanos y, ay, yo soy perfecta, ahora no me caigo más. No pasa por eso. Pero es que se produce un clic en la cabeza, porque entendés las cosas de una forma, no sé ni cómo explicarlo, mira, Ujú. pero es como que a pesar de lo que pase, uno tiene otro entendimiento. Por eso te decía, o sea, ahora no es que no tengo más problemas o no es que, ay, por ahí no me pongo triste por algo. No, pero es que el punto es que yo entiendo que es mi problema, que Dios no tiene absolutamente nada que ver en eso. Entonces es como que va más allá de lo que creo, es otro Dios, porque Ujú. ahora sí disfruto, o sea, no sé ni cómo explicarlo, mira, no sé ni cómo explicarlo. El, el problema de los profetas, recibían una visión y no sabían cómo transmitirla. Pero lo que sí nos puedes contar quizás es qué te llevó a ver a Dios así ahora, como lo ves, qué situación, qué problema, o a ver a Dios Perfecto. como lo ves ahora. Ujú.
A ver, voy a intentar resumirlo, porque yo creo que acá, hace unos años atrás, hace 3 años atrás, mi vida es una película. Lo digo últimamente y digo, es una película. Nosotros en el 2018, yo con mi marido, con Johnny, trabajamos en el mismo lugar, digamos, en el mismo organismo, y bueno, se hablaba mucho de que se iba a echar gente, no había un momento acá en el gobierno bastante complicado, nosotros trabajábamos en el Estado, y el rumor estaba en todas partes. Pero bueno, llegó, digamos, al organismo donde estábamos nosotros, yo dejo a mi hijo en el colegio un día, voy a entrar al trabajo, ¿no? Tenés que poner la huellita ahí, el dedo, y no entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Yo hacía mucho tiempo que estaba ahí, hacía 9 años, y es bastante tiempo, digamos. Y cuando voy a preguntar, a mí me dicen que estaba de baja. Y yo me quedé como, ¿De bajas despedida? claro, es Ah, como que me habían dado de baja, así me dijeron, estás de baja. ujú, ¿No? ujú. ¿Cómo? O sea, Sí. mirá vos que es como, a mí no me puede pasar esto, ¿no? Mm, Es como fue la primera. Y yo me acuerdo de llamar a mi marido y decirle, vení por favor a fijarte si puedes entrar. Y cuando él viene tampoco puede entrar. mm, Entonces yo me acuerdo, en ese momento nosotros estábamos en un proceso de intentar comprar nuestro departamento con un préstamo y todo, entonces me acuerdo que lo primero que dije fue mi casa, mi claro. casa, mi casa, y pasé por todos los estados, una mezcla de sentimientos de, esto es injusto, pero si hay gente que acá no hace nada, ¿no? Lo típico, el ser humano que te sale de adentro Mm, de la injusticia. Y no, o sea, no pude hacer nada. Y creo que en ese día, creo que después, al paso de las horas, sí me tranquilicé un poco. Me acuerdo de estar sentada y que venga un ex compañero de mi marido y que le diga, che, pero lo vi a tu marido, a John, y me dice, yo si me hubieran echado, yo no podría estar así. Bueno, le digo, es que creemos en Dios, le digo. Aparte, mirá lo que estaba diciendo en un concepto que yo tenía otro concepto de Dios, no el que tengo mm, hoy. Pero ujú, sin embargo, creía. Y yo claro. le digo, "¿Crees en Dios?". No, bueno, sí, lo que pasa es que en esta situación, y no tenía explicación, realmente estaba, o sea, sí fue fuerte para mí, a mí como que el cimbronazo me dio más fuerte que por ahí a él se lo tomó con calma y dijo, bueno, vamos a casa, vamos a buscar trabajo y listo, me dice. Ujú. Ahí me costó más a mí, pero sin embargo uno está tranquilo y así fue. Al otro día nosotros empezamos a mandar, como se dice acá, currículum y yo a los 15 días tenía trabajo otra vez. Oh, wow. Ujú. Eso fue una de las cosas. Había tenido entrevistas, había, Para este tiempo ya tenían el apartamento no, no, comprado o en planes de comprar. Todavía no estaban endeudados con. Ah, ok. Ujú. nada. O sea, tuvimos que cortarlo ahí porque estábamos en la última etapa del departamento y era, bueno, mira, no, o sea, no voy a poder pagar una cuota de algo que yo no puedo sostener. Era a Ujú. 30 años, imagínate. Y Ujú. yo me había quedado sin trabajo, no, era imposible. Entonces, lo particular que me pasa es que el trabajo de él me toca trabajar en una clínica muy lejos de mi casa. Yo tenía 5 horas de viaje aproximadamente por día. A mí me descomponía el viaje, literalmente. Ujú. Es una persona que si viaja mucho me empiezo a sentir mal, me baja la presión. Entonces, lo particular es que cuando yo conseguí ese trabajo, le decía a mi marido, estoy mal porque no me siento agradecida, no me siento Ujú. conforme. O sea, me siento como egoísta con Dios. O sea, yo sentía como no sé si decirle culpa, pero es como que no estoy contenta. Me puse a llorar, pero no me Ujú. puse a llorar por alegría. Y yo decía, Fíjate. ¿cómo puede ser? Si Dios me está dando un trabajo y yo no estoy contenta, soy una desagradecida. Ese era mi pensamiento. Soy Ujú. una desagradecida. ¿Cómo puede ser que yo no estoy feliz? No estoy feliz, no estoy feliz. El día anterior a enterarme que entraba, había tenido otra entrevista, digamos, que era más o menos sí el trabajo que yo venía haciendo hace 9 años, y yo estaba súper ilusionada. Claro, al otro día yo le dije a Dios, bueno, mirá, si tengo que venir acá, séme claro,
Y claro, me dieron todos los papeles para entrar. Y dije, ok, fuiste claro. Para mí era una respuesta. Para mí era una respuesta. Y trabajé ahí, pero todos los días, y ahí fue cuando la cosa se hace más personal. Porque si bien uno lo vive en familia, y gracias a Dios en ese momento mi marido no trabajaba, porque él se encargaba prácticamente de mi hijo, porque yo me iba muy temprano, llegaba tarde, me dormía sentada, y él se encargaba de llevarlo al colegio, todo. Era horrible. Claro, 8 horas de trabajo más las 5 de viajes, pesado. Fue horrible. O sea, en ese sentido lo sufrí mucho. Y aparte me quedaba dormida el fin de semana que parecía que me hubiera muerto. No escuchaba nada. Y hasta que llegaron a asustar de que no me despertaba porque estaba tan cansada que me afectó muchísimo eso. Entonces ahí empieza en lo particular más mi relación con Dios, porque era viajar y estar todo el tiempo hablando por la calle, que yo creo que la gente pensó en algún momento que estaba loca, diciéndole, no, bueno, pero mira, no es que quiero estar desagradecida, yo no estoy desagradecida, yo estoy agradecida, pero, y así hablando con Dios. O sea, ahí mi comunicación cambió totalmente de todo lo que la estructura que uno puede tener en la mente, de ir caminando y decirle, no, bueno, pero mira, si vos me das otro trabajo, porque vos sabés, mira el viaje, mira esto, y todos los días estuve ahí, hice, o sea, un poco, ahora me acuerdo de lo que te contaba Cristian en la entrevista, ¿no? O sea, no llegué a insultarlo, pero estaba enojada, estaba con una cosa de sentimiento de decirle, es que esto no es que no me gusta, pero no me gusta el viaje, viste, no puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Y era una cosa que... Es ese como que uno siente falta de respeto, de ser sincero con Dios, de decir Claro, francamente decirle a Él lo que uno siente. Y uno lo trata como de opacar, como que Él no se diera cuenta qué es lo que uno siente. Pero es por esa imagen que nos han metido de Dios, ¿verdad? Que nos hace ser exacto. un poco hipócritas, por decirlo así, cuando hablamos con Él. Como Sí, si él no lo supiera cómo me sentía. ujú, Es que yo me sentía disconforme y me parecía feo sentirme disconforme, ujú, pero es que era la verdad. O sea, yo sí hacía mi trabajo, todo perfecto, pero no quería estar ahí. Pero ujú, no por la gente ni nada, o sea, porque la gente fue un grupo hermoso. O sea, realmente agradezco haber conocido a esa gente, porque además ahí entendí otra lección, empecé a valorar un montón de cosas que no valoraba cuando estaba en el otro trabajo. Todo fue enseñanza en realidad. ujú, Cuando lo entendí, cuando llegó el punto que yo entendí y valoré eso, a mí me aparece otra oferta de trabajo, del lugar que había ido antes, de una persona que fue la que terminó siendo mi jefa, que se arriesgó digamos, a conseguirme un contrato sin conocerme, ujú, y yo renuncié y yo pensaba, pero ¿cómo puede? Todo era culpa en ese momento para mí. ¿Cómo voy a renunciar? Hace un mes que estoy, me contrataron para esto, ¿cómo le digo a la gente que yo me voy? ujú, Entonces, todas esas 24 horas diciéndole a Dios, por favor, Señor, ayúdame a poder explicarle a la gente lo que es para mí venir hasta acá y el tiempo y la cantidad de horas de viaje. Y por favor, ayúdame, porque claro, no me daba la cara para decirle a la gente que yo había llegado hace un mes y que me iba. Fue una locura, pero la gente lo entendió. O sea, ese fue otro milagro. ujú, Ahora, a la vez que me estaba pasando eso, a mí en el departamento en el que estábamos alquilando, que es el que quería comprar, me dicen que me tengo que ir. Porque como yo no lo compro, me tengo que ir. ujú, Entonces yo llego a una oficina nueva y tenía que buscar departamento. ujú. O sea, me estaba pasando todo a la vez. Yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando decimos que te pasa una tras de la otra, Llueve sobre mojado. sí, Ujú, todo. O sea, fue tremendo, pero en ese momento ya tenía como una relación con Dios y justo estaba sola en la oficina, porque la persona con la que yo iba a compartir la oficina estaba de vacaciones, que yo era, bueno, no sé qué hacer. Mira, ya busqué todo, ya busqué por todos lados, había revisado todo lo que es mi zona, digamos, todo lo que te imagines. ujú, Y yo me acuerdo que le dije, mira, me queda un solo departamento. Le digo, fíjate, porque ya mi conversación empezó a cambiar ahí con él. ujú. Entonces, a ver, sí, semejante milagro de lo que fue para mí ese trabajo. O sea, no solo conseguí uno, sino que al mes conseguí otro. O sea, Ok. obviamente renuncié al otro, pero quiero decir, o sea, me Sí, daba cuenta.
por cómo se dio, porque aparte acá el gobierno después saca un decreto en el que nadie podía ingresar al Estado. Ah, ok. Entonces yo entré y se me cerró la puerta atrás. Entraste ahí al límite. Exacto, que ahí fue cuando un amigo que no cree en Dios dijo, mira, el Estado te echó, el Estado te volvió a contratar, eso es un milagro. Wow. O Él sea, mismo lo vio. exacto, y yo dije, mira, para que él me lo diga, realmente tiene que ser así de notable, y nadie podía entender eso. Entonces, para mí era hermoso ver cómo Dios se podía notar lo que estaba haciendo, porque yo en mis manos no tenía nada. Entonces, con el departamento pasó lo mismo, y dije, bueno, acá está, me queda un solo lugar para llamar, te lo dejo a vos. Y cuando a mí me llama mi marido y me dice, es este. ¿Cómo es este? Es este departamento. Nosotros, digamos, con el dinero que nos devolvieron de señalar el otro departamento, alquilamos acá. Ah, ok, ¿dónde están ahora? Alquilamos acá. ¿Eso fue desde hace cuánto están Fue ahí? en 2018, ya, Ok. 3 años. Ujú. Eh, y fue pasando el tiempo y mirá qué lindo que fue que nuestros amigos, claro, se pasaron los 2 años de contrato y antes de que empiece la pandemia, nosotros ya veíamos venir que obviamente el contrato se iba a vencer en algún momento, ¿no? Lo que sería el 2020. Antes de la pandemia, que fue mi cumpleaños, en la última reunión pasaba esto, de este problema que yo te decía económico muy grande. Entonces yo había cerrado un 2019, imagínate, porque aparte yo después puse la facultad, hice más materias que lo que hice en toda mi vida, con otra carrera, y realmente se notaba cómo Dios me manejaba los tiempos, porque yo no sabía cómo me iba tan bien en el trabajo, cómo me iba tan bien en la facultad, cómo hacía todas las actividades que tenía que hacer en la iglesia, en todos lados, o sea, una administración del tiempo que claramente Mm, no fue mía. Entonces yo cierro un 2019 con todos mis amigos, con gente de la iglesia, diciendo como lo que te comentaba al principio, hablando de un Dios que es porque lo top. viví, ¿entendés? Lo viví porque realmente veía cómo hacían las cosas y yo decía, o sea, no les puedo explicar, pero realmente confíen. Y yo llego a marzo y me aparece un problema que no podía sostener y me aplasta. Entonces yo estaba desesperada. Yo estaba desesperada. Y ahí es cuando empieza a hacer otra vez lo que te decía, ese cortocircuito y decir, ¿pero cómo? Entonces, me acuerdo en mi cumpleaños la frase de uno de mis amigos que decían, hablando del tema del departamento, ¿no? Ellos, de hecho nos hicieron un regalo para intentar ayudarnos y qué sé yo, con mucha gente de la iglesia, y me acuerdo que dijo, miren, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios va a hacer algo porque lo viene haciendo con ustedes. Es fuerte escucharlo cuando viene de otra persona, porque vos decís, tienes razón. A ver, si yo te estoy contando lo que me pasó, o sea, te das cuenta cómo impacta en realidad lo que a vos te pasa por las demás personas. Entonces ahí empecé a decir de alguna forma, bueno, si es lo que tengo que vivir para que otra persona te conozca, bueno, Yeah. me la banco, me la banco. Pero así todo fue difícil. Entonces empieza la cuarentena, yo tenía ese problemón todavía sin resolver, y de repente, Ese ya nada, no fue un problema económico, sino otro tipo de problema. no, ese fue un problema económico enorme. Ah, económico también. Claro, porque hasta ese entonces, ya hacía 2 años que mi marido no conseguía trabajo. Pero también Dios nos había ido mostrando por qué no. Porque por cuestiones familiares, de que se enfermó, no sé, mi abuela, su abuela, y un montón de cosas, nos dimos cuenta por qué él tenía que estar. Porque si no hubiera sido por él, se hubiera, o Ok. sea, todo se hubiera desequilibrado. Entonces, a la vez nosotros veíamos que Dios nos decía, tranquilo, porque necesito que él esté acá. Porque él tiene que suplir un montón de cosas. Pero, o sea, por eso te digo que es muy loco porque era una relación muy especial con Dios que teníamos nosotros. De ver por qué no se daban las cosas y de ver qué sí se daba. Lo Entonces, difícil es entenderlo en el momento, ¿verdad? En el momento. Ya después, como ahora tú dices, ok, ahora entiendo por qué él no conseguía trabajo, él tenía que estar ahí, pero en el momento, esa es la es cuestión. que en el momento a veces decimos, yo le decía, pero a ver, es que no te das cuenta que si vos no estarías, ¿quién hace esto?
Pero obviamente ante un problema económico es muy difícil entender eso y decir, bueno, pero ¿cuál de las dos? Pero el punto es que Dios nos, o sea, en cierta forma sí entendíamos más o menos en el momento lo que estaba pasando. Porque no había otra opción. Esa era la respuesta. Era, si no estabas vos, no se podía hacer. Entonces es como, bueno, entonces de alguna forma se va a solucionar. Y así fue, empezamos la cuarentena, ese es el primer problema que Dios nos soluciona. Y entonces ahí sí, empezamos a ver estudios y qué sé yo, y hasta que de repente uno dice, wow, ¿no? Escuchás un estudio y decís, esta persona sí vive lo que cree. Yo quiero sentirme así. Eso fue, creo que, los sentimientos que nosotros tuvimos. Yo quiero sentirme así. Entonces empezamos a estudiar con mucha gente y en todo ese tiempo nosotros estuvimos a punto de perder el departamento 4 veces, hasta el día de hoy. Y te digo, mira, Dios ha puesto personas que me recuerdan mucho lo que era la iglesia primitiva. ¿Cómo se manejaban en la iglesia primitiva? Eso es lo que nosotros vivimos. Todos compartían y... Exacto, exacto. Aparte, había algo que siempre hablamos con mi marido antes, que era el punto de decir, ante un problema, yo siempre fui a hacer mucha actividad misionera, me gusta mucho ayudar en ese sentido. Entonces, siempre dijimos, la circunstancia, o sea, el problema no se tiene que adaptar a la iglesia se tiene que adaptar al problema, porque la iglesia tiene que ayudar, que asistir a quien lo necesita. Entonces, siempre tuvimos un poco ese pensamiento. Cuando ese pensamiento se empieza a juntar con las dudas, con las preguntas, con esos cortocircuitos que te decía, entonces ahí es cuando vos conoces algo y ves a Jesús, porque ves esa paz, wow, yo realmente, es más, he tenido una charla con Dios, para mí el año pasado fue muy difícil, porque yo trabajé el doble, ayudé mucho a mi mamá con su trabajo, porque ella necesitaba ayuda, entonces yo hacía 2 trabajos a la vez, fue una locura, una locura de lo que hice y de lo que hicimos acá. O sea, nosotros subsistimos, imagínate, 3 años con un solo sueldo que no dan los números, por más que los quieras hacer, no dan. Entonces, por eso te digo que era Dios en absolutamente todo lo que quiera ver, era Dios. Y yo tuve esa conversación sincera de decirle, mira, yo estoy cansada de esta situación. No quiero vivir más esto. Estoy cansada de vivir así, estoy cansada de tener problemas económicos, estoy cansada de tener problemas con el departamento. Así, es otra de esas oraciones muy sinceras, pero empezando a entender el entendimiento que estaba teniendo de Dios. Le dije, yo estoy cansada de esto, pero, le dije, pero, ahí va un pero. Si yo tengo que vivir esto, porque de otra manera, o sea, no podría estar así con vos, o gracias a esto alguien te va a conocer, entonces le dije, que así sea. Y jamás, jamás, jamás me faltó un plato de comida. Y es el día de hoy que yo sigo en este lugar. O sea, cuando hace un mes atrás estaba a punto de irme. Y no tenía dónde ir. No tenía a dónde ir. Con el tema de los alquileres acá se puso muy difícil y no tenía dónde ir. Y las vueltas que dio Dios es una cosa que yo no lo puedo ni explicar. Llegamos a decir con mi marido, si nosotros contamos esto, alguien lo va a creer porque esto es increíble. O sea, mirá, a ver, es lo que pasó. Y le di o sea, me hizo acordar una historia, le dije la Biblia, le digo, mira, me haces acordar una cosa, le digo. ¿Te acordás el ciego del estanque de Siloé? Que dijo, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Cómo sabes? Eso es creo lo que nos pasó a nosotros. Porque ese día que yo hice esa oración, empezando la cuarentena, ahí empezando a estudiar un poco más de Dios en profundidad, nos aparece un estudio hablando de agradecer en toda circunstancia, y ahí empecé a entender lo de agradecer. Y es que realmente, si yo no hubiera pasado todo esto,
No. O sea, hoy hay una cercanía con Dios. No, y no es que no tenga miedo, no es que uno no se ponga mal por las cosas que le pasan, porque obviamente con una familia detrás, tener que irte Claro. del departamento y no saber a dónde ir, y saber y tener en claro que no puedes ir a ningún lugar, no es que, no pasa Ujú. nada. Yo, de hecho, en un grupo Más de con amigas hijos. es que claro, o sea, en un grupo de amigas que tengo que les conté, que conocí justamente en esta pandemia, le dije, tengo miedo. O sea, yo sé, pero le dije, yo sé, y se lo dije a Dios también, digo, yo sé que vos ya hiciste algo. Yo sé que vos tenés algo para mí, pero en este momento tengo miedo, le dije. Entonces, ahí cambia, o sea, la forma de verlo cambia totalmente, porque el punto es que uno no desconfía de que Dios haya hecho algo. Y hoy Ujú. entiendo aún más que es que Él ya lo hizo todo, ya está todo hecho. O sea, Ujú. entender que cada duda mía, que cada enojo mío, que cada cosa que pase de acá en adelante, Él siempre lo supo. Ese es el Dios que sabe el fin desde el principio, Ujú. que sabe cuántas veces voy a dudar, y Él ya lo tenía contemplado, pero sabe que este es el camino al éxito del plan. Ujú. Wow. Tú, Es impresionante. ajá, sí. Mencionaste un estudio de ser siempre agradecido que te ayudó mucho. No sé si está en YouTube o dónde. Sí, está en YouTube, se llama Con Dios en el Fuego, de Oscar Sande. Ah, la Para serie Con Dios en el Fuego. Ok. sí, la serie. Vamos a... Una para que... respuesta Ujú. o sea, a ese planteo que creo que muchos podemos tener, porque hay veces que hay situaciones que se prolongan mucho tiempo. Ujú. Lo digo justamente porque a mí me pasa con este tema, y a veces uno dice, bueno, basta de esto, o sea, no quiero saber más nada. Ese fue mi planteo con Dios. Fue Ujú. sincero porque Él sabía que yo realmente me sentía así. Ujú. Pero ese estudio apareció y dije, bueno, lo voy a escuchar. Y wow, Pues para que si alguien está, bueno, problemas económicos, ¿quién no ha tenido problemas económicos y verse en una situación así? Y me imagino que para cualquier otro tipo de problemas también esa serie que yo ya la vi también, muy buena. Entonces pueden buscarla ahí si alguien cree que necesita eso ahora. Y aunque no lo necesite, porque puede ser que ahora no estemos viviendo problemas, pero los problemas vendrán. Eso se sabe. Entonces, para estar preparado para esas situaciones también, pues recomendamos esa serie Con Dios en el Fuego de Oscar Sande. Bien, ahora te quiero, no sé si quieres continuar o... no, básicamente en realidad fue eso, y ¿sabes cómo te das cuenta que es por ahí, digamos? Porque me di cuenta cómo me tomé, o sea, cómo nos tomamos, de hecho, el Ujú. tema de no saber, o sea, de esta incertidumbre. Creo que nunca me pasó y claramente no me lo adjudico a mí, Ujú. por Dios, pero el hecho de tener la incertidumbre de que en 10 días vos no sabes a dónde vas a estar, Ujú. no tenés a dónde ir, y ya buscaste absoluta, o sea, humanamente, digamos, uno ya hizo todo lo posible, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? No tengo idea. Y es muy difícil Ujú. porque cuando los demás te preguntan, bueno, ¿y a dónde vas a ir? No sé. ¿Y qué va a pasar? No sé. Sí. Eh, es muy difícil, pero es impresionante cuando vos entendés que Dios sí ya sabe. Y Eso da confianza. es que es la tranquilidad que si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, no hubiera llegado acá. Ujú. O sea, Dios hace esa maravilla de que vos termines diciendo, lo volvería a pasar, porque así al fin o sea, lo entendí. Y un amigo que se lo dije a él una vez, en este tiempo, ¿no? Cuando yo estaba buscando departamento y todo eso, me dijo una frase que me dijo, que me dijo, me voy a gozar, me dice, en ver cómo Dios soluciona otra vez las cosas con ustedes. Fue como, Ya qué sabía yo. locura, Ah. qué locura lo que me estás diciendo, porque uno que lo vive a veces se pierde entre que, bueno, que pasan tantas cosas, uno se tiene, o sea, está buscando departamento, uno está trabajando, y de repente que alguien te diga que va a disfrutar de Que ver ya, cómo funciona, ya sabe, Dios no deja estos así
tirados. Es que sí, es Sí. que sí. Y es que ni a nosotros ni a nadie. O sea, si hay algo que me Claro. gusta, siempre me gustó compartir testimonio. Mm, Porque justamente creo lo que dice Cristian, ¿no? Esa frase mm, famosa de Cristian, que yo también la creo. O sea, esto es como la facultad. La teoría la podemos tener todos, pero cuando vos lo experimentás, eso no te lo puede eso sacar es lo nadie. que... mm, Entonces, qué mejor que compartir y que vos veas y que vos puedas ver en mí, no gracias a mí, sino en mí, lo que Dios hace. Porque eso, o sea, ¿qué no va a poder hacer con vos? O sea, mm. yo creo que es increíble. Es increíble como lo decís. Te voy a leer aquí un texto Ujú. eh, porque quiero ver cómo, cómo lo entiende una persona que ha vivido una situación así. Perfecto. Cuando Jesús le dijo en Mateo capítulo 6, él le habló a un grupo de personas que nadie de los que estaban ahí, o la mayoría, eran personas con problemas económicos, el poco dinero que ganaban tenía que dar mucho impuesto al gobierno, les quedaba muy poco. Y Jesús viene y les dice, bueno, no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Les dice, miren las aves, miren las flores. Las aves no trabajan, pero Dios les da las flores tampoco, pero miren, se visten mejor, ni Salomón se vistió tan fino como, como ella. Entonces, qué locura, ¿verdad? Y la gente, ¿qué pudo haber pensado? Y él culminó con esta frase, Mateo 6:33. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que había dicho antes, la ropa, comida y todo eso, les serán añadidas. ¿Cómo entendés o cómo entendés qué significa para vos ese texto? Eso que dijo Jesús. Es que es muy, bueno, no sé, hoy lo entiendo de una forma, si me pongo a pensar es que yo nunca lo busqué, me encontró él, siempre me encontró, siempre él me buscó. Eso está Eh, muy interesante. Vamos a hacer una pausa ahí. Eso es muy interesante porque la mayoría entiende, yo tengo que para recibir esto. Ujú. Pero creo que no es la fórmula que Jesús quería decir ahí. Ajá, continúa. Entonces tú no buscaste. Es que si me voy para atrás de todo lo que te conté, yo no lo estaba buscando, Ujú, porque uno inevitablemente cuando le pasan muchas cosas se sumerge en el problema porque los problemas te tapan y estamos muy acostumbrados a guiarnos por la vista. ujú, Entonces, en todo este proceso en donde las situaciones eran una tras de otra, y por eso yo llegué a hacer esa oración con él, decirle, che, estoy cansada, o sea, basta, ujú, ¿no? Cuando uno llega a decirle esto, pero es que él me encontró primero para que yo termine teniendo esta confianza con él. En cada vivencia fui entendiendo, digamos, él siempre se mostró fiel. O sea, yo siempre estuve ahí, me dijo. ujú, O sea, estuve ahí aunque vos no me notaste. Porque claro, cuando yo estaba embarazada en ese momento, anda a decirme que Dios estaba conmigo. ujú. Pero es que él siempre estuvo, porque hoy llego a decir, lo volvería a pasar, con todo eso que pasé. Wow. Entonces, uno entiende que él siempre estuvo ahí. De hecho, me recuerda al Salmo el 139, ¿no? Cuando David le dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Mm, Y no hay nada más lindo que cuando dice que si estoy en el Seol, allí estás también. Y ahí yo creo que el 90% de las personas lo encontramos ahí, cuando estamos bien abajo y de repente nos pasa algo porque es él, todo lo hace él para asegurarlo, todo lo hace él, y es que vos te das cuenta que sí, que él siempre estuvo ahí. ujú, Y es que ante eso, ante darte cuenta que tanto amor, tanta fidelidad, tanto a pesar de que uno es lo que es, de que pensó lo que pensó, de que dijo lo que dijo, de que dudó, de que pataleó, de que me enojé, siempre estaba ahí. Incluso cuando me puse mal, por eso digo, no es que no me puse mal por lo que me pasó, hubo un momento en que decís, che, no tengo dónde ir. ujú, Y te tambaleás y viste, y son unos días donde decís, che, hoy. Y yo le decía, hoy estoy mal, pero yo sé que vos ya lo hiciste. Pero yo me siento así. Yo
yo no lo veo. Y es muy lindo porque es como decirle, yo sé que no sos vos, soy yo hoy estoy mal, viste, hoy la circunstancia me mueve un poco, pero yo sé que vos no tenés nada que ver. Y sentir que él me dice, quédate tranquilo, yo estoy acá, cuando estés listo seguimos caminando. O sea, ¿cómo no buscarlo? O sea, es que lo terminé buscando porque hoy es el día que yo hago cualquier cosa y digo, che, mira, ¿te parece esto? Y es como si lo tuviera sentado literalmente acá al lado y le estoy consultando, no sé, ¿te parece que haga esto? Porque, viste, en realidad no sé, y si me escucharan hablar, parece que estoy hablando con mi marido. Mm. Porque estoy hablando así, porque comento, y después por ahí me olvido que estoy hablando y digo, como te decía, es Mm. así de natural. Qué bonito. Mm. Y realmente demostró que cuando yo, o sea, descanso en él, últimamente hay un versículo que me hace, que siempre se me viene a la cabeza, que es cuando Jesús decía, mi padre trabaja y yo trabajo. Mm. Mm. Y es verdad, porque yo no puedo hacer nada. A mi alcance no hay nada. Si hay algo que aprendí en todos estos años es que yo no puedo hacer nada. Todas las soluciones que tuve en todo este tiempo no dependieron de mí, de algo que yo pueda haber hecho. O sea, siempre fueron de él. Entonces, aprender a descansar y que él trabaje es justamente eso. Él se encarga de todo. Yo subsistí de una forma que es imposible. Es imposible. Y Acabas sin de embargo, decir, acabas de decir, perdón que te interrumpa, acabas de decir una frase muy poderosa. No sé si, si te diste cuenta, pero aprender a descansar y que Él trabaje. Ese es el mensaje en toda la Biblia acerca de Dios, de descansar en Él. Eh, Ese es el gran objetivo del sábado también, aprender a descansar en Él. Él da el descanso. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados, abatidos, traigan las cargas y démelas a mí. Pero a nosotros nos gusta tener esas cargas, ¿verdad? Y darle un poquito nada más a Él y nosotros quedarnos con lo demás. Pero eso es un acto de, no sé cómo explicarlo, pero eso de aprender a dárselo a Él y decir, yo estoy tranquilo, yo descanso y tú es que no hay trabajas. nada que podemos hacer. No, no Mm. hay nada, porque al menos yo creo que lo tuve que aprender o sea, entiendo por qué permitió que pase esto. Y entiendo que no es solamente por mí. Entiendo que lo que se ve, o sea, que los demás puedan ver de lo que está pasando, sirve. Por eso yo le he llegado a decir, amigos, mirá, si yo estoy viendo esto para que alguien lo conozca, Ujú. entonces él se encarga, o sea, yo sé que él se encarga, no me tengo de qué preocupar. ¿Es duro? Obviamente que es duro, porque a nadie le Ah. gusta tener problemas o vivir con una incertidumbre, pero si él me mostró que siempre, o sea, él me ha solucionado problemas en 24 horas. Ujú. Y yo reírme o estar riéndome y que mi hijo me diga, ¿de qué te reís? Le digo, es que él, tremendo. Porque me pasó justamente a fin del año pasado, que a mi marido lo llaman del mismo lugar de donde lo echaron Ujú. y lo vuelven a contratar. Y es como que hubieran puesto pausa en su trabajo y dijo, bueno, se acomoda todo, listo, volvés. Y vos Ah. decís, ¿pero En qué? estos momentos están los dos trabajando de nuevo. ¿Otra vez? Ah, wow, qué bien. Entonces, y en el momento justo, en el Ujú. momento en el que nosotros tenemos que empezar a pagar nuevamente, él empezó a trabajar. Entonces es como, es que es tan real lo que dice, o sea, vos no te preocupes, que todo Mm. lo demás yo te lo o sea, él se encargó y realmente la gente también que puso a nuestro alrededor, el vivir lo que es la iglesia primitiva, el ver cómo la iglesia se acomoda a la circunstancia Mm. y estar siempre, wow, no sé cómo habrá sido antes, pero puedo tener una idea. Ok. Ujú. Es, es hermoso ver cómo Dios te dice, che, tranquila, tranquila, yo estoy con esto. O sea, se tiene que dar esto y después vos ves, yo siempre veo que Dios hace un trabajo de hormiga. O sea, en realidad ya lo hizo, pero vos después ves cómo Mm. se fueron acomodando todas las cosas para que pase lo que vos estás viendo en ese momento y decís, wow, o sea, Mm. realmente yo no hubiera podido hacer nada.
Y qué bueno también que viste en una comunidad cristiana, en esa iglesia que mencionaste, esa, esa imagen de Dios, que fue una imagen positiva para ese tiempo, la que necesitabas. Wow, sí. Sí, Bien. gracias realmente o sea, yo entiendo que obviamente la pandemia es algo que pasó y que es muy feo, pero lo que pasó, o sea, a nivel yo creo que de muchísimas personas, wow. Sí, eso. Primero que se hizo una familia, porque se creó una familia de gente de muchísimos países, wow. Es algo que no podía explicar. Es Dios, es Yo Dios. escuché una frase ahí de alguien hablando en lo espiritual que dijo, en la pandemia surgieron las verdaderas iglesias y los verdaderos pastores, por, porque muchos ahí se vio, por ejemplo, quien se preocupaba por su rebaño y ahí se vio las iglesias que a pesar de se mantenían unidas o iglesias que se formaron. Para terminar, quizás hay una persona viendo esta entrevista ahora y que dice, pero ¿por qué a mí no me pasó como le pasó a ella? Que en el momento justo Dios actuó y esa persona puede decir, "Ah, para mí Dios no actuó en el momento justo o porque yo no tengo las vivencias que tiene ella. ¿Será que me falta la fe? ¿Será que Dios a mí, ella es como una de las preferidas de Dios? Porque hay gente que tiene esa imagen todavía de Dios, ¿verdad? Que Dios con algunos es más bueno que otros. Entonces, si hay una persona, esperemos que no, pero si hay una persona acá que está viendo esta entrevista y por este testimonio se puede sentir mal porque no ve eso que tú estás viendo en tu vida, esas vivencias, no las ve en su vida. ¿Qué le puedes decir a esa persona? Por empezar, yo creo que yo tenía el año pasado un plan para todo lo que iba a ser mi año, diseñado todo lo que iba a ser mi año, y nada de lo que yo quise pasó, básicamente. Pasó lo que Dios quiso que pase. O sea, Él siempre supo que iba a pasar. Yo creo que a veces nos guiamos por lo que nosotros pensamos que debería pasar en el momento que debería pasar, pero justamente una de mis enseñanzas, mis primeras enseñanzas, es que lo que yo creo a veces no es lo que necesito, ¿no? Y lo que yo El quiero es inicio, lo que yo necesito. muy importante. Entonces, eh, últimamente, como te decía, me estoy dando cuenta que nada de lo que pasa es lo que no tiene que pasar. Todo lo que pasa es exactamente lo que tiene que pasar para que en el momento que Dios sabe cuándo es, porque cada uno tiene su camino, o sea, no a todos nos pasa de la misma forma, no a todos lo conocemos de la misma forma, no hay un mismo parámetro. Yo, si hay algo que creí entender en su momento, es cómo actuaba Dios, diciendo, claro, porque ahora pasa esto, ahora pasa aquello, sí, no, porque si me dio esta solución antes y estoy en el mismo problema, me lo tiene que solucionar de la misma forma. Y Dios sacó tantas soluciones, tan distintas, que o sea, ahí te das cuenta de la inmensidad. No puedo decir que a todos les va a pasar lo mismo, pero sí puedo decir que es lo que tiene que pasar. A veces obviamente hay cosas feas en el medio, sí, pero justamente el entender que Dios conoce el fin del principio es saber que ese problema, esa duda, ese enojo, todo es parte de que el plan sea efectivo y que lo llegues a conocer a Él. O sea, no sé cómo. A veces uno no tiene la explicación para todo y la entendés después, pero si es que Dios siempre dijo que va a estar ahí, Dios siempre dijo que nada lo puede separar de vos, o sea, no hay nada que te separa de Él y Él está con vos hasta en el Seol. O sea, es simplemente ponerse el colirio, como dice Él, ¿no? En Apocalipsis, que te da el colirio para los ojos. Bueno, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que veas, no importa que veas que se viene el mundo abajo, Dios te dice que está siempre con vos, Dios te dice que no te va a dejar nunca, que nada te separa de Él y que no hay nada que te pase que sea más fuerte de lo que vos puedes soportar, porque Él conjuntamente con eso te da la solución. Descansar en Él. Yo sé que es muy difícil explicarlo, pero es que en realidad uno esto lo llega a decir cuando estás viviendo en el medio de la tormenta.
O sea, no es que lo digo porque, qué fácil es decirlo, no, es que lo aprendí. O sea, lo aprendí porque estaba en el medio de la tormenta y me di cuenta que como yo no puedo hacer nada, el único que puede hacer es él. Y que si lo está permitiendo, entonces es porque, bueno, tiene que ser así. O sea, aunque no me guste, pero después lo terminas agradeciendo. Wow, interesante. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Fue maravilloso y ha dejado para mí también aprendí unos conceptos que no los tenía claros en mi mente, los pude definir ahora. Wow, qué privilegio. Sí, me gustó mucho porque, sabes, hay veces de que uno tiene algo ahí, pero no sabes cómo explicarlo, no sabes cómo definirlo y me ayudaste a entender a Dios mejor en unas partes donde no lo tenía tan claro. Wow. Muchas gracias por eso y espero que este testimonio, y estoy seguro que va a ser de mucha ayuda, fue de mucha ayuda para mí y seguro va a ser para todos los que vean esta entrevista. Así que gracias, sigue adelante con esas batallas que seguro vendrán más. Todos tenemos diferentes problemas, pero qué bueno que ya lo veas así, que descanses en Dios y que como Jesús ahí en el Getsemaní, en ese momento oscuro, él confió en que el Padre estaba con él, aunque él no lo veía, aunque él quizás ni lo sentía, pero él sabía, mi Padre está aquí y no me abandonaba. Y ese es el desafío para nosotros. Ahí radica el cristianismo, no en cosas externas. No por los ojos. No, sino en creer que está ahí. Muchas gracias, así que te deseo éxitos y bendiciones a ti y a tu familia y sigan adelante. Y a veces pues nos chocamos por el mundo y si no, pues nos vemos ahí cuando Jesús instale su reino acá en esta tierra. Qué lindo, gracias a vos porque también sos parte del camino que he recorrido, así que es muy lindo ver estas cosas que hace Dios. A esto me refiero cuando digo que Dios hace cosas que son inexplicables. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, pues los que están viendo la entrevista, gracias por haber visto acá hasta el final y nos vemos en el próximo video. Chao. Nos vemos.